Hola, saludos a todos los que habéis podido conectaros. Lorenzo, Néstor, Vicent. Bueno, vamos a ir continuando comentando cosas de programación en la videotutoría de hoy, 16 de noviembre. ¿De acuerdo? Bien, antes de nada, pues haceros, a vosotros y los que veáis después la grabación, pues algún tipo de, bueno, de comentario, ¿no? O consideración. Bien, estamos ahora aquí, en el proyecto 02, de acuerdo, y digamos que el siguiente proyecto entregable es crear una clase de jugador, que es el proyecto 03. Bueno, pone fecha de entrega el 20 de noviembre, ¿eh? El 20 de noviembre, de acuerdo. En fin, la primera cuestión es que soy un poco flexible con los plazos. Me da igual que sea un día antes que un par de días después. Entiendo que en algunas circunstancias os puede ser complicado, de acuerdo, por motivos personales o de trabajo. Pues bueno, si hay algún pequeño retraso no pasa nada. Si por algún motivo más que consideréis necesario comentar se puede producir algún tipo de retraso, pues os ponéis en contacto conmigo y lo hablamos y a partir de ahí lo comentamos y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Es cierto que ya tenéis en abierto el proyecto 04, bueno, cuya entrega más o menos, pues está programada para el jueves 7 de diciembre. Al respecto, con lo mismo que he dicho antes, pues me da igual que sea el jueves 7 de diciembre, que el viernes 8, que el sábado 9, que el domingo 10 o que el lunes 11. Y más teniendo en cuenta pues que esa semana pues solo es operativa desde el punto de vista lectivo lunes y martes, ¿vale? Y también tenéis, ya por si alguien lo quiere ver, el proyecto 05 que digamos se entrega antes de Navidad, ¿vale? Eh, en esto de la programación, pues siempre sucede más o menos lo mismo, ¿no? Algunos de vosotros es más o menos la primera vez que le echáis mano a esto de programar y yo entiendo y sé, por tanto, que os resulta pues un poco más lento, un poco más costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Al respecto, insisto que para eso tenemos los foros, que de momento los estamos utilizando poco, yo pues también a lo mejor lo he utilizado poco, y vosotros también tenéis los foros para poder hacer preguntas, manifestar vuestras dudas, comentar allí donde a lo mejor algunos de vosotros, porque estáis empezando, os cuesta un poco más. Y por supuesto me lo podéis comentar a mí. Si alguien se ve un poco atascado o le cuesta un poco más o necesita un cierto refuerzo, pues no hay ningún problema. Por favor, poneros en contacto conmigo, lo hablamos, lo comentamos, ampliamos material, proporciono algunos ejemplos más fáciles o algunos ejercicios incluso más fáciles para que podáis practicar. También es bueno que tanto los que os cuesta un poco más, porque es normal, porque es la primera vez que lo veis, como aquellos que a lo mejor pues os resulta más cómodo porque ya habéis programado antes, pues que compartáis vuestro trabajo y que os contestéis unos a otros y que os contestéis o os ayudéis en los foros. Os invito a que utilicéis los foros de consultas pues con un poco más de frecuencia. Entre otras cosas porque también, como comenté al principio de curso, ¿de acuerdo? Pues ese tipo de actividad, compartir ayuda, compartir soluciones, compartir las entradas que hagáis a vuestros blogs sobre el tema, etcétera, etcétera, es una cosa que puntúo hoy de manera muy importante en la asignatura y que además es interesante porque compartir y resolvernos entre nosotros, incluyéndome a mí, por supuesto, dudas o aportando material de consulta, es una forma pues más interesante de aprender y seguramente en algunas ocasiones más rápida. Para los que vais bien, pues bueno, obviamente el hecho de que ya sepáis lo que tenéis que hacer de aquí hasta Navidad, pues seguramente os permite, pues bueno, ya he terminado la clase jugador, pues puedo continuar ir avanzando, puedo tener más tiempo para darle más vueltas al código, para probar cosas nuevas, para intentar hacer variaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A los que os cuesta un poco más, que es normal, repito, no es mi intención agobiaros. Yo entiendo que alguien, pues en estos momentos dice, bueno, vale, yo tengo que entregar la clase jugador la semana que viene, pero uff, vaya por Dios, ya está aquí la ventana de inicio, Dios mío, esto se me complica y esto de la segunda ventana ya me suena chino, me agobio. No, vamos a ver.
plantearoslos de esa manera. Los que vais más cómodos, porque a lo mejor os cuesta menos o tenéis experiencia previa, pues sabéis que ya le podéis ir metiendo mano al resto de las cosas. Los que vais más a vuestra marcha, porque y no pasa nada, es la primera vez que veis programación, pues olvidaros un poco del 4 y 5 y trabajad el 3. Y trabajad el 3 y cuando lo terminemos y lo entreguemos la semana próxima, trabajáis el 4, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento, por favor, dudas, consultas, me las enviáis e intentamos resolverlas y si es preciso, pues también buscamos, si es necesario, algún momento, aunque a veces es complicado por vuestro horario y mi horario, buscamos algún momento para hacer alguna videotutoría personal, ¿vale? El proyecto 03 lo comenté y lo ejemplifiqué y di pistas de cómo se podía resolver, de acuerdo, la semana pasada, la videotutoría de la semana pasada que tenéis aquí y que podéis consultar del 9 de noviembre. Aquel que esté aún en el proyecto 3, que se revise la videotutoría del 9 de noviembre y a partir de ahí, pues, si hay dudas o problemas, foro, correos electrónicos o lo que sea. ¿De acuerdo? Como lo comenté la semana pasada, voy a comentar o echar un vistazo a lo que es el proyecto 04, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí también, pues, ver en los materiales que tenéis aquí, cuáles pueden ser útiles de trabajar, consultar al respecto. Repito que, y también insisto, veis aquí que cada cosa está marcado como lección, la lección 10, 11, 12, 13, y sabéis que en mi cuenta de GitHub tenéis todo el código disponible para ir viendo ejemplos y de cómo se puede utilizar. Bien, pues dicho esto, vamos a ver por dónde continuamos avanzando, siguiendo un poco lo que ya habíamos visto la semana pasada. La semana pasada hablamos de cómo crear la clase jugador, y siguiendo con ello, digamos que ahora se nos propone crear una ventana inicio. ¿De qué se trata? Bueno, esperaros a ver alguna entrada en el chat. No, pues bien, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que yo he hecho para lo que se llama Proyecto 04. Esto hay que entregarlo más adelante, dentro de 2 o 3 semanas. ¿De acuerdo? Bien, tengo mi principal y lo voy a lanzar. Abro la ventana de diseño y veamos un poco cuál es la idea. No, esto no, disculpad, donde tengo... Lo he cerrado sin querer. Vale, lo vuelvo a lanzar. Aquí lo tengo. ¿Bien? Vale. Se trata de crear una ventana. Como veis, yo he puesto un ejemplo donde he hecho algo que hasta ahora no había hecho o no os había mostrado, que es personalizar un poco esa ventana, jugando un poco con las opciones que me da la ventana, pues para cambiar de color, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si alguien lo pone tal cual, le salen los colores por defecto al realizar esto, pues no hay ningún problema. La idea es la siguiente, y recoge elementos que hemos estado trabajando antes y en anteriores proyectos. Como veis, se trata de una ventana donde tengo unas etiquetas, nombre, apellidos, edad, que pueden ser, por ejemplo, los datos a pedir de un jugador para poder entrar después a jugar al juego con el cual avanzaremos. Hay una etiqueta para poner un título, hay unos campos de texto que son editables, hay otro campo de texto que tengo aquí por si quiero aprovecharlo, ¿de acuerdo? Y hay un botón que pone a jugar. Como veis, es una especie de ventana parecida a la que hicimos de mi perfil, una ventana parecida a la que hicimos de mi perfil, donde he puesto un botón que es a jugar. La idea es introducir los datos de un jugador, que esos datos se almacenen en los correspondientes atributos de la clase jugador, para que posteriormente, y eso lo haremos más adelante, yo apriete el botón a jugar y ese jugador, una vez registrado, una vez incorporado sus datos, pues pase a jugar el juego teniendo en cuenta
el jugador que estamos jugando. ¿De acuerdo? Bien, pues si yo pongo mi nombre y le digo a jugar, como veis dice, la edad no es correcta, algo falla, ¿no? Pues la edad no es correcta. Pongo la edad y me vuelvo a decir, la edad no es correcta porque he puesto letras y no números. Bien, pongo la edad. Le digo a jugar y dice, falta el primer apellido, pues lo pongo. Le digo a jugar, falta el segundo apellido. Le digo a jugar, nuevo jugador, yo mismo de 51 años. Como veis, la idea es crear una interface que nos recoja los datos del jugador, que nos haga una comprobación de si, o una mínima comprobación de si esos datos son correctos o no he puesto datos, o si he puesto una edad que no es una edad, para que yo cuando le dé el botón a jugar, admita los datos cuando son correctos y posteriormente me envíe al juego. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Vamos a ver, ¿qué necesitamos para hacer esto? Cierro. Me voy, pues, a mi proyecto de prueba, no sé cuál es, tengo por aquí TMP3, este mismo, una ventana, este tiene una ventana principal y tiene una clase jugador. Bueno, imaginaros, aquí simplemente lo que he hecho es una ventana principal a través de un Windows Builder, como hemos visto ya anteriormente. He dejado los colores por defecto, después si tengo tiempo o ganas de ir jugando con los colores podré ir jugando. Y tengo una clase jugador. Una clase jugador con varios atributos, nombre, apellidos, edad, puntuación, identificador, los que se me pueda ocurrir, que me puedan ser útiles, que aprovecharé del proyecto anterior con sus getters y setters. Y a lo mejor, pues ya, si me lo parece, iré introduciendo algún método que me pueda ser útil para hacer comprobación sobre los datos. ¿De acuerdo? Esto lo podemos tener heredado del proyecto 03. Bien, voy a mi ventana principal. ¿Qué quiero hacer? Disculpad, quiero hacer algo aquí que me permita recoger los datos para después poderlos llevar a la clase jugador. Bueno, pues me meto con el interfaz. Aquí tengo muchos elementos, ¿de acuerdo? Muchos elementos que me pueden ser útiles. No lo hemos visto todo, veremos algunos. Muchos de estos elementos forman parte de una clase que se llama la clase Swing. Es una clase que tiene Java que proporciona, ¿de acuerdo?, elementos gráficos con muchas propiedades. Bien, tengo el Contempane, donde voy a meterlo todo, como siempre, para no complicarme la vida. Layout absoluto. El layout es una propiedad, un atributo de un elemento gráfico que se llama Contempane, que me dice cómo puedo distribuir los elementos gráficos dentro de esa ventana. Por tanto, el layout absolute es el principio el que me permite ser más libre y tener menos restricciones y más fácil de manipular. ¿De acuerdo? Por aquí tenéis pues varias opciones que podemos intentar modificar. Todo esto son cosas, atributos propios del Contempane que nos pueden ser útiles. Si queremos ver todos los que tiene, vamos aquí y veremos que hay muchísimos. No tenemos por qué entenderlos todos, ¿de acuerdo? Pero algunos de ellos tal vez los podemos manipular. Por ejemplo, borde, pues no queremos un borde vacío, vamos a decirle que sea un borde swing, o no sé, o un borde line, y le decimos el grosor, y decimos que sea redondeado, y podemos escoger el color, por ejemplo, si queremos ir dándole efectos. Son cosas que podéis ir probando. No es necesario entenderlo todo, pero
como veis, el Windows Builder nos ofrece una interfaz gráfica donde es fácil, ¿de acuerdo?, ir probando este tipo de cosas. Vuelvo al que hay por defecto, Empty Border. ¿Vale? ¿Qué quiero? Pues quiero recoger los datos del jugador. Bueno, pues puedo empezar con poner etiquetas. Aquí tengo una etiqueta, la pongo aquí, donde me apetezca, la puedo seleccionar aquí, puedo cambiar el tamaño, puedo ponerle texto, datos jugador, ¿de acuerdo? Puedo ver si puedo modificar algún tipo de texto, esto no me vale, podéis ir jugando con esto, datos jugador, se me queda pequeño, aumento, datos jugador, ¿vale? Puedo cambiar la fuente, por ejemplo, puedo ponerle un Arial, voy a ponerle Bold, voy a ponerla más grande, amplío la ventana, ya tengo una etiqueta, datos jugador. Esto lo hago y mientras tanto, aquí me ha ido escribiendo todo el código. Me ha ido escribiendo todo el código. Veamos qué código me ha escrito. Me ha escrito que tengo un label, un objeto de la clase JLabel, que he llamado label new label y me crea ese objeto. Ese objeto tiene un método que se llama setFont, que me permite asignar a ese JLabel la fuente y el tamaño. Tiene otro método que se llama setBounds, que me permite asignar los bordes. Y aquí hay un método add, que pertenece a la clase contentPane, que tenemos aquí, que lo que hace es añadir ese label en mi contentPane, ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Continúo. ¿Qué quiero poner ahora? El nombre del jugador. Bueno, pues voy a poner el nombre del jugador. Pues me pongo aquí otro JLabel, que será el nombre. Bajo pondré uno que sea el apellido, otro que sea la edad. Imaginaros, voy a dejarlo con el nombre. De nuevo, aquí pues puedo modificar la letra, puedo buscar una letra que me guste más, cambiar el nombre, ir jugando con los colores, etcétera, etcétera. Quiero aquí un campo de texto que me permita escribir el nombre. Pues aquí tengo un caso de campo de texto, JText. Como veis, hay muchos tipos diferentes de JText. Pero en fin, de momento con este me apaño. Aquí voy a escribir el nombre. ¿De acuerdo? Aquí me aparece el JText. Los bordes, la clase a la cual pertenece, como veis, pertenece a la clase Swing, y es la clase JTextField. Aquí veis todo el árbol de clases correspondientes. Puedo intentar cambiar, aquí el nombre, poner un texto, pero no me interesa poner ningún texto por defecto. Alguna opción más que puede ser interesante. El color, si lo quiero cambiar, el tamaño de columnas, se puede ir probando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Puedo cambiarle también el nombre de la variable. Es conveniente dar nombres a las variables que me permitan después identificarlas en el programa. Texto, nombre. ¿De acuerdo? Y me aparece automáticamente cambiado aquí. ¿Vale? Continuamos. Ya tengo un campo de texto y haría lo mismo, nombre, apellidos, edad. Quiero poner un botón para que cuando yo apriete recoja los datos del jugador y después cuando me interese pasarlos y llevármelos a otro sitio. Bien, aquí tengo un botón. Bueno, pues coloco un botón, lo coloco donde quiera. Le cambio el nombre al botón,
a la variable, le llamo botón, a ver, ahora, botón a jugar. ¿De acuerdo? Le llamo botón a jugar. Y le cambio el texto. Pues le voy a poner a jugar. ¿Vale? Ahí arriba pues habría puesto nombre, dos apellidos o un apellido o lo que me apetezca. Y si acaso pues voy a poner otro campo de texto. Aquí, que voy a hacer más grande por si quiero enviar algún mensaje. Por si quiero enviar algún mensaje. El nombre es incorrecto, la edad no es correcta. O el jugador es, que va a jugar, se llama tal. Aquí tengo el campo de texto. Le cambio el nombre de la variable. Texto, mensaje. Para que tenga más sentido. Y todo esto, como veis, lo va poniendo en el código. Y me los va poniendo aquí como atributos de la clase. Es bueno que todos los atributos vayan apareciendo aquí arriba porque de esa manera son visibles a toda la clase y en cualquier momento puedo acceder a ellos. Lo he hecho así, excepto, por ejemplo, con los labels, new label y nombre. Este new label, recordad que era este de aquí. Voy a cambiarle el nombre, label cabecera, por ejemplo. Y este de aquí voy a cambiar label nombre. Le vamos dando nombres que nos tengan sentido y nos recuerden lo que tenemos. Voy introduciendo comentarios. Etiqueta de título. Aunque en general se recomienda, ya en estados más avanzados, no poner muchos comentarios, yo insisto, y lo habéis visto en mis comentarios a vuestras calificaciones, que en este estadio es muy importante poner cuando más comentarios incluso mejor. Más vale que sobren que no que falten. Os ayudarán a saber lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Etiqueta de título. Aquí que tengo una etiqueta para el nombre, etiqueta nombre, pongo un comentario. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Como veis, ahí me ha declarado los campos de texto, pero en cambio los labels no me los ha declarado aquí arriba, sino que los ha hecho aquí abajo dentro del constructor. No pasa nada de momento. Es válido. Pero es un criterio de buena programación que las variables pues las declaremos al principio. Copio, pego, pongo private, JLabel, label cabecera, punto y coma, y cuando voy aquí al label cabecera ya no hace falta que lo declare porque ya lo he declarado antes. Lo mismo con label nombre, copio, me da un error porque no he quitado la declaración, me lo declaro aquí arriba y de momento lo hago private porque por defecto todos los atributos que sean private para que solo sean accesibles dentro de la clase. Bien, ¿de acuerdo? De momento la interface sin personalizar colores pues ya es parecida a la que yo os he mostrado. Podéis jugar con ella, eso ya en función, pero esto digamos que ya sería algo poniendo aquí apellidos y edad bastante presentable y correcto. En mi ejemplo de programa, a ver, he hecho un vistazo al chat. Ninguna pregunta hasta ahora. En mi ejemplo del programa, yo le daba al botón a jugar para que recogiese los datos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, los asignase a una clase jugador y a partir de ahí pudiera manipularlos. Este botón
no hace nada de momento. Si yo ejecuto mi programa, a ver si tengo algún error. Lo tengo aquí. Este botón, si pincháis, pues bien, sí cambia de color, pero no hace nada. ¿De acuerdo? Aquí, pues seguramente tengo que hacer la ventana más grande. Pues bien. Como veis, no me va. Seguramente tengo que cambiarlo aquí. Pues bueno. Nombre. ¿Vale? Esto me edita. Pero si le doy a jugar, no me hace nada. Bueno. Vuelvo aquí. Lo pongo más hacia allá. Lo hago un poco más pequeño en todo caso. Hago la ventana un poco más grande. ¿De acuerdo? Esto lo he hecho un poco más para acá allá. Simplemente estoy arreglándolo un poco visualmente. Todo ello va modificando estas variables sin necesidad de voy a ver qué, ¿vale? Y quiero que este botón me haga algo. Que este botón sea activo. Eso en Java se dice, supone añadir lo que se llama un listener, un oyente. Tengo que activar algo que está esperando, está oyendo, está esperando a ver si pasa algo en este botón para cuando pase hacer algo. ¿Cómo puedo añadir ese listener? Si tengo un botón es muy fácil. ¿De acuerdo? Pulso 2 veces aquí en el interfaz gráfica y de repente donde tenía el botón a jugar, que por cierto, pues tampoco me lo he declarado al principio de la clase, pues copio, lo paso arriba, pongo la declaración, punto y coma, ¿de acuerdo? Puedo poner aquí comentarios, campo de texto para introducir nombre. Voy documentando mi programa, me va ayudando a saber qué he estado haciendo. Pues como veis, cuando yo he hecho eso, que es apretar 2 veces el botón, de repente me ha aparecido este trozo de código. ¿De acuerdo? Este trozo de código. Como veis, sintaxis de Java. Botón a jugar, este es el objeto que tengo creado, que he creado aquí. Punto. Método. Add acción listener. Add acción listener. Empieza aquí un paréntesis que termina aquí. Esto y esto empieza y termina aquí. ¿Qué hace esto? Esto está haciendo, es un método. Como veis aquí tenéis la información de Java Swing. Es un método asociado a un botón, abstract button, que añade un oyente, un listener, ¿de acuerdo? Una acción hacer cuando yo apriete ese botón, que es, digamos, lo que se supone por defecto que yo puedo hacer con ese botón. ¿De acuerdo? Add acción listener. Estate atento y cuando detectes que yo he hecho algo con ese botón, por ejemplo, pinchar, haz una cosa, new acción listener. Como tienes que hacer una cosa, esta es la parte de código. Como veis es un método que se llama actionPerformed, que hará, cuando detecte ese evento, cuando ha ocurrido algo, hará alguna cosa. Por ejemplo, de momento, como estoy probando, le voy a decir system out println, que me imprima por consola, he apretado el botón. ¿De acuerdo? Ejecuto a ver qué me está haciendo esto ahora. Tengo lo mismo, pero ahora cuando le doy a jugar, up, el botón ya está activo. Le he asociado un listener. Puede parecer un poco complicado el código, pero como veis a través de Windows Builder, ¿vale? Lo podemos incorporar fácilmente.
es que no acabo de entender esto. Bueno, pero sé lo que hace. Al botón a jugar le va añadiendo una serie de métodos que son propios de la clase swing, que permite que yo esté escuchando, que yo active ese botón para cuando yo haga algo con ese botón, cuando yo lo apriete, me haga alguna cosa. Me haga alguna cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero que me haga en mi programa? Quiero que me recoja los datos del jugador y me los envíe a un objeto de la clase jugador. Vale. Cierro. Vuelvo a diseño. Aquí veis esta opción, ¿eh? Si yo cojo a jugar y le doy aquí, todo esto son el conjunto diferentes de listeners que se pueden asociar, en este caso, al botón. Nosotros, al darle 2 veces, hemos hecho esto. Cuando tú hagas algo sobre el botón, una acción sobre el botón, hay un listener esperando que aprietes el botón para que, a partir de ahí, cuando yo apriete el botón, haga algo. Es esta parte, donde lo tengo aquí. Pero puedo hacer más cosas. Hay muchas maneras de decir, cuando suceda algo, haz algo. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer lo siguiente. Hay alguna aquí que se llama mouse. Esta podemos intuir que haré algo cuando haga algo con el ratón, o cuando mueva el ratón, o cuando mueva la rueda del ratón. Estos a lo mejor no los entendemos. De momento no hace falta, pero podemos hacer varias cosas. Imaginemos que en vez de pulsar el botón, queremos que pasemos al juego pulsando una tecla. Cierro esto. ¿De acuerdo? Me voy al botón a jugar. Disculpad. A jugar. Donde lo tengo. Quito los listeners y vuelvo otra vez a sus propiedades. Voy a ver dónde tengo. A jugar. Pues imaginaros que digo ahora pulsa una tecla. En vez de que le des con un ratón, quiero que cuando tú pulses una tecla, pues pase algo. Pase algo. Dice, vaya, yo ya había dado 2 veces al botón y me ha aparecido antes este listener. Pero esto me funciona cuando yo le hago clic al botón. ¿Funcionará si le doy a una tecla? Bueno, voy a darle. Si aprieto aquí, efectivamente funciona, pero si aprieto una tecla no me hace nada. ¿De acuerdo? El evento pulsar una tecla no es el que yo he asociado específicamente al botón, sino se ha asociado, al hacer yo ese doble clic sobre el botón, el evento que por defecto se asocia a un botón, que es pulsarlo. Bueno, vuelvo aquí. Vuelvo a activar los listeners. Yo había, ¿de acuerdo?, activado acción sobre el botón pulsar. Yo quiero activar uno que sea, por ejemplo, pulsa una tecla. Me voy a key. Hombre, pues esto es una tecla. Cuando presiono una tecla y le doy 2 veces, ¿qué ha pasado? Me ha añadido un nuevo listener. Cierro comentario. Pero veis, aquí era una acción listener, que era el genérico sobre el botón, púlsalo, y aquí me añade otro, que en vez de llamarse add-acción listener, se llama add-key-listener. ¿Qué me está diciendo? Estoy pendiente de si pulsas una tecla. Y si pulsas una tecla, cuando la tecla esté pulsada, haremos algo. ¿Qué podemos hacer? No sé, lo que me interese. He apretado una tecla. ¿Esto funciona? Probemos. Ejecuto. Si yo pulso una tecla, he apretado el botón. Estoy pulsando el botón. ¿Y si aprieto una tecla del teclado? Estoy apretando una tecla del teclado
Y como tengo ese listener activo, me está haciendo caso. Ahora imaginaros que se os ocurre, yo quiero que la etiqueta datos jugador también tenga un listener activo. Quito los listeners, voy a datos jugador. ¿Dónde tengo la etiqueta datos jugador? La tengo aquí. ¿De acuerdo? Bien, voy a datos jugador. Quiero también, por ejemplo, que sea activo, pero si yo le doy 2 veces a datos jugador, no me aparece nada. Cuando yo le daba 2 veces a pulsa una tecla, sí que me aparecía. Porque he dicho que era un botón y por defecto Java dice, ah, si has puesto un botón es porque quieres apretarlo para hacer algo. Pero si me has puesto una etiqueta, no entiendo yo que quieras hacer algo. Pero le puedo añadir también un listener, activarlo, por ejemplo, una etiqueta. Selecciono la etiqueta, label, cabecera, me voy a los listeners posibles que me aparecen aquí. Hay uno que es apretar una tecla, hombre, eso ya lo conozco, uno que es ratón. Pues aquí, mouse clicked. ¿Qué pasa si hago esto? Ah, que me ha aparecido este trozo de código. A la cabecera le he añadido un mouse listener para decirle que cuando pase algo con el ratón, pues he apretado etiqueta. ¿Funciona? Vamos a ver. Ah, sí que funciona. Si yo coloco el ratón en datos jugador y aprieto, he apretado etiqueta. Si yo pulso el botón, he apretado el botón. Y si yo introduzco una tecla, he apretado una tecla. ¿De acuerdo? Vale. Bien, este sería un poco el planteamiento. Como veis, ¿qué elementos hemos utilizado? Hemos utilizado elementos de la clase Swing, elementos gráficos que ya hemos trabajado antes. Si vamos... A ver, miro el chat por si hay alguna pregunta. ¿Dónde lo tengo? Esperaros. Ninguna pregunta de momento. Bien, no habéis colapsado aún con esta explicación. Gracias. Bien, ¿dónde iba? Bien, hemos visto elementos gráficos de la clase Swing. Hemos visto listeners, hacer que cuando yo pulse hago o haga algo pasen cosas. Al respecto, para ir viendo ejemplos y para ir trabajándolo, si vais aquí, pues tenéis, siguiendo la estructura del curso, una pequeña explicación de lo que es la clase Swing y algunos vídeos sobre, de acuerdo, algunos componentes de la clase Swing que ya hemos trabajado que podéis ver. Es la lección, de acuerdo, correspondiente y tenéis y podéis consultar mi código, la lección 18 sobre eventos de Swing. Voy a cerrar esto. Esperaros. Vale. Pues es algo parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Botones, listener sobre botones o listeners sobre labels o etiqueta, mouse listeners. Eventos. Y hemos utilizado también la clase Swing. A ver, ¿dónde estoy? Que me he perdido. La clase Swing, perdón, esto era la 18, eventos y listeners, me he saltado, ¿de acuerdo? Eventos y listeners, aquí tenéis ejemplos, tenéis documentación de Oracle sobre los listeners, todos los que puede haber, son muchísimos, pero vamos dominando alguno, listeners que soportan los componentes, hemos visto que había muchos listeners, pero no todos los podemos utilizar en todos los componentes. El botón, una acción listener, un cambio de lista, diferentes tipos de listeners. No todos los elementos pueden soportar los diferentes tipos de listeners.
pero eso lo comprobaremos conforme lo vayamos utilizando. ¿De acuerdo? Después, como he dicho, tenéis aquí en la lección 11 ejemplos de swing. Incluso se os propone un pequeño ejercicio para que podáis manipularlo y trabajar con él. Lo tenéis también en mi GitHub, donde lo tengo. Hay un ejemplo que es Swing Objects, donde hay varios ejemplos. ¿De acuerdo? Espera, no. Este. Pues aquí tengo un botón. Es algo parecido a lo que hemos hecho algo. Lo interesante de este ejemplo ver cómo podemos trabajar con algunos métodos de los campos de texto. Yo aquí tengo un campo de texto, que es TextMessage. ¿Qué hago yo para escribir? Utilizar el método setText. Si yo digo TextMessage, setText, no hay contenido, dentro del campo de texto del JText este de aquí, me pondrá esto de aquí. Recordad que también comenté que había un método que era getText, que cogía el texto que yo escribía ahí. Lo puedo copiar, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo utilizarlo con mi anterior ejemplo. ¿Vale? Volvamos. ¿Dónde estaba? Aquí. Por ejemplo, le voy a decir, he puesto tantos listeners, el botón, que cuando yo pulse una tecla, coja el texto que hay en el campo de texto donde voy a poner el nombre, que era texto nombre, y me lo escriba en el campo de texto de mensajes, que he llamado texto mensaje, donde tengo texto mensaje. Disculpad. Epa. Estoy aquí perdido en este momento, vale. Texto mensaje. Quiero que en texto mensaje me ponga el texto que está en la etiqueta texto nombre. Puedo hacerlo así. Mirad. Aquí me sobra este punto y coma. Y aquí espero que ya desaparezca el mensaje de error. De esta forma cogería el texto que he puesto en la etiqueta texto nombre. Y cuando apriete la tecla, quiero que me coja el texto que he escrito en texto nombre y me lo ponga en el campo de mensaje. Ok. Bien. Voy a poner el nombre. Y cuando pulso una tecla, oh Dios, he apretado el botón, no me lo hace. Algo ha fallado aquí. Texto mensaje, se lo he puesto, get set text. A ver, voy a mi ejemplo, esto pasa cuando lo haces. Proyecto 4, lo tengo aquí, principal Java. Setedad.
Bien, lo vengo ahí, esto lo revisaré, no sé por qué en el anterior no me sale. Key preset, si lo pongo aquí, se me ha apretado una tecla. No, lo que pasa es que no me da un botón a jugar, Key listener. A ver, voy a ponerlo aquí. Y voy a quitar listeners. Voy a quitar el listener de la tecla por si me está molestando. Y si esto no me funciona, voy a ver el ejemplo que tenía ya hecho. Action listener, set text, texto, mensaje. A ver, ahora. O es que ya tengo tantas teclas principales. Nombre, Vicent. Pulso una tecla. Ahora. ¿De acuerdo? Bien. Ahora me ha funcionado. Lo que he hecho, repito. Pongo aquí un texto. El nombre. Y cuando pulso, en este caso, el botón, recojo ese nombre y lo enseño por el otro campo. Hemos trabajado también getter, set text, recordad cuando bailábamos textos. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver. Ninguna pregunta en el chat. Aún Lorenzo, Néstor y Vicent. Sobrevivimos. A ver, Lorenzo. Todo ok, perfecto. Néstor. Seguimos vivos. Gracias, Néstor, por tu comprensión. Vale. Volvamos al proyecto 4. Enseño. Tengo. Cierro aquí. Le he puesto, como veis, es algo parecido a lo que he hecho, pero con más campos, etcétera, etcétera. Voy poniendo nombres, apellidos, y cuando le dé a jugar, recogerá los datos y me los guardará. ¿Dónde? En un objeto de la clase jugador. Mirad. Aquí declaro un objeto de la clase jugador, que tendré de mi anterior proyecto. Ese objeto de la clase jugador, daros cuenta, aquí son las diferentes etiquetas. Tendría que cuidar un poco más mi código, porque tengo declaradas las etiquetas. Cuidado. Bien. Digo, campo de texto para introducir el nombre. Introduzco el nombre, cojo el nombre de ese campo de texto y se lo asigno, utilizo el setter de la clase jugador para, de acuerdo, asignarle el nombre correspondiente. Esto de aquí, tengo mi clase jugador y le asigno el nombre que será el texto que he puesto en el campo de texto jugador. Esta no es. Aquí he hecho una cosa que no es necesario hacer, pero es un ejemplo. Este sería, yo quiero entrar el dato del jugador cuando le dé intro. Ejecuto esto. Daros cuenta, por ejemplo, si yo pongo la edad 65 y digo a jugar, dice, no está la edad o no es correcta, pulse intro. Porque le estoy diciendo, obligando a que pulse intro. El campo de texto está esperando pulsar intro para poder hacerlo. Esto se me acaba de quedar colgado. ¿De acuerdo? Epa. A ver si consigo que se descuelgue. Vale. Este sería un ejemplo de cómo yo añado un listener a el campo de texto donde voy a poner el nombre.
no es necesario hacerlo, pero alguien lo podría pensar. Yo quiero pulsar intro para que se entre el nombre. ¿Es necesario? No. Yo podía hacer esto sin necesidad de pulsar intro. Es un ejemplo que os dejo ahí. Como veis, cuando llego al campo de texto para introducir el primer apellido, hago lo mismo, un listener de intro. Cuando hago intro, coge el texto que está en el campo de texto de apellido y lo asigna con su setter al atributo del apellido del player 1. Lo mismo para el segundo apellido, lo mismo para la edad. Aquí he hecho algo más, porque digo, bien, vamos a ver, ¿y si el dato que he introducido no es un número en la edad? Tengo que hacer alguna comprobación. Y he puesto un if, porque es bueno hacer algunas comprobaciones sobre los datos que voy introduciendo. ¿De acuerdo? Mirad esto. ¿Qué dice? El campo de texto, cojo el texto que he puesto en el campo de texto asignado para la edad. Esto de aquí. Y aplico un método isNumeric que está en mi clase jugador. En mi clase jugador he puesto un método que si yo le paso un texto me dice, ¿de acuerdo?, si es o no es un número. Si es un número, true, me devuelve un booleano, entonces me introduce a través del correspondiente setter el valor de la edad. Pero cuidado, que yo he puesto un texto y tengo que pasarlo a número. ¿Cómo se hace eso? Yo cojo el texto, que ya sé que es un número, y como yo he definido la edad como un entero, tengo este método asociado a la clase entera que me pasa este texto a número. Y le digo else. Y si lo que me has introducido no es un número, pues me voy a poner un valor en edad que me dé alguna pista, 999. Continúo. Pongo el apellido. Con esto voy recogiendo los textos que he puesto en los campos. Y tengo un botón. Y al pulsar un botón, ¿qué me hace? Me dice, veis que he puesto un ejemplo de if. Si la edad que tú me has puesto y que yo he guardado en mi jugador es 999, es que no me has puesto edad. O que a lo mejor no has pulsado intro. Aquí hay otro método asociado a mi clase jugador. Para hacer una comprobación le he llamado métodos son espacios. ¿Por qué? A ver, se me ha colgado. Vuelvo a ejecutar. Vale, ¿por qué? Porque si yo dejo en blanco y no tengo nombre, me puede dar un mensaje de error, lo tengo que comprobar, pero imaginaros que se me ocurre escribir espacios. Por ejemplo, para el apellido. Bueno, voy a poner la edad, 87, pongo el segundo apellido y dejo espacios en blanco. Bueno, falta el nombre. Bueno, falta el nombre. Había introducido también espacios en blanco en el nombre. No me valen espacios en blanco como nombre. Y espacios en blanco es una cadena de texto. Este es un ejemplo de que yo a mi clase jugador le he puesto dos métodos. Uno son espacios y otro para comprobar la edad, porque creo que pueden ser interesantes. Os los enseño. ¿Qué he hecho? He hecho un método que se llama isNumeric. Le entro una cadena y me devuelve un booleano. Esto es algo que aún no hemos explicado, pero podemos ir entendiendo. Puede ser útil o podéis implementar vuestro método de otra manera. Try, haz, coge la cadena y pásala a entero. Y me devuelves verdadero. Si yo le pongo una cadena que no es entero, y la quiero, por ejemplo, escribo xxxx y quiero pasarla a entero, este método casca y da un error. Catch recoge, si se produce un error, devuelve falso. Vale, ya hablaremos un poco de las excepciones.
podéis buscar, he dado algo en el foro, en la clase string, métodos que os ayuden a ello. Y aquí he puesto un método utilizando un for que dice, ves recorriendo la cadena hasta que acabes. Aquí hay un método de la clase string que me da la longitud. Y si encuentras y buscando caracteres en blanco. Y si todos los caracteres son en blanco, me dirás, ah, me has devuelto una cadena en blanco. Para que os lo veáis. Como veis, utilizo una cosa que es for, que es un nuevo, ¿de acuerdo? Estructura de control. Habíamos visto el if, habíamos visto el switch. Pues os dejo que deis un vistazo. Si es necesario lo comentaremos más. Aquí tenéis la lección 17, uso de for y de arrays. Creo que es relativamente sencillo de entender cómo funciona. Y tenéis también ejemplos de cómo funciona en mi código. Lo tengo por aquí usando for. Echadle un vistazo. ¿De acuerdo? Continuaremos insistiendo a lo mejor en estas partes el uso de for, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquellos que ya habéis terminado o estáis terminando, ya tenéis claro, ¿de acuerdo? Y vuelvo al principio, el proyecto 03, podéis ir trabajando con viendo esas partes de consulta que os he comentado y viendo esta videotutoría. Los que aún estéis por terminar el proyecto 03, pues este vídeo nos lo vemos después, vemos el vídeo anterior y si tengo dudas para el proyecto 03 me las consultáis. Bueno, voy a ir terminando porque una hora de vídeo pues ya es bastante vídeo y a lo mejor incluso demasiado. Vale, ¿seguís vivos? Lorenzo, Néstor y Vicente, ¿alguna pregunta? Vivo, gracias Lorenzo, todo claro. Venga, sé que la programación es algo que cuesta, que requiere tiempo, probar, error. Efectivamente, Néstor, esto último, que son esos dos métodos, la idea es que tengáis claro que tenéis que pensar con algún método para que cuando yo introduzca los datos del jugador hacer alguna pequeña comprobación. Por ejemplo, si tengo que introducir la edad, pero escribo ZX876, ¿vale? Algo pasa. Me tiene que dar un mensaje de error. Si yo tengo que introducir un nombre y introduzco, por ejemplo, espacios o cadenas vacías, pues no me tiene que valer. Digamos que esto ya estaríamos un poco más avanzados. Yo creo que la parte de crear la interface con los campos, el botón para recoger los datos de los campos y asignarlos a un objeto jugador, eso es algo que podéis ya intentar. Y a partir de ahí pensemos en algún método para hacer algún tipo de comprobación. Preguntad por los foros y yo también iré dando alguna pista por los foros. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pues nada. Terminamos aquí. Si no hay ningún problema, pues haremos otra sesión el próximo jueves. ¿Cuándo estamos hoy? El próximo jueves 23 a las 6. En principio es el horario que tenemos asignado. Si entre vosotros habláis y consideráis que otro horario diferente u otro día podría ayudar a que pudiese conectarse más gente, me lo comentáis a ver si es posible. ¿De acuerdo?